Vamos a hablar un poco de Pablo y vamos a estar en Hechos capítulo 9. El libro de los Hechos capítulo 9. Ustedes saben que el libro de los Hechos es el comienzo de la iglesia, el comienzo del cristianismo, donde comienza el espíritu se derrama y la iglesia comienza a crecer, comienzan a predicar, pero junto con el crecimiento de la iglesia, junto con la expansión del cristianismo, junto con el mensaje de salvación que comienza a correr en diferentes ciudades, Jerusalén, Samaria, Damasco, y comienza a fluir, viene también una persecución a la iglesia, una persecución por el nombre de Jesús, una persecución a todos aquellos que estaban aceptando a Jesús y predicando este mensaje. Fue una persecución bien fuerte, donde muchos murieron, donde muchos perdieron la vida, donde tenían que vivir escondidos. Los cristianos no podían reunirse como nosotros nos reunimos hoy en iglesias así libremente. Vamos el miércoles o el lunes o el domingo y nos gozamos y gritamos y danzamos y la pasamos bien. O tenemos algún convivio como cristianos en alguna alberca, algún salón. Antes, cuando comenzó el cristianismo, no se podía hacer eso, porque la persecución estaba demasiado fuerte, al punto que muchísimos perdieron la vida. De hecho, hay muchas películas que usted puede ver hoy, cuando los metían en el, no recuerdo cómo se llama, esto donde los ponían en Roma, pero ahí enviaban leones, el Coliseo, exactamente, gracias. Lo metían en el Coliseo y se reunía todo el pueblo a divertirse con la muerte de los cristianos mientras se lo echaban a leones, a animales feroces. Y los cristianos, pues imagínense, con niños, esposas, hijos, hermanos, todos ahí devorados, pero fiel y creyendo que el que comenzó la obra en ellos la iba a perfeccionar. Y como dice la Biblia, honroso es a Jehová la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque la muerte no es el final, sino que es el comienzo de la verdadera vida, que es la vida eterna. Así que si tú no tienes a Jesús en tu corazón, yo creo que es tiempo de que comiences a pensar qué va a pasar con tu vida después de la muerte. Independientemente de lo que creas o no, de que si crees si hay cielo o no, si hay una vida después de la muerte o no, eso no cambia nada el hecho de que sí hay una vida después de la muerte. Es como aquellos que cuando salió el televisor en otros lugares del mundo, cuando salió la tele, no creían. No, eso es imposible. ¿Cómo yo voy a ver en un cajón a personas que están del otro lado del mundo? Y porque ellos no lo creían, no significaba que no existía y que estaba presente. Hasta el día que comenzaron a verlo cara a cara y entonces se sorprendieron. Y lo mismo va a pasar con aquellos que mueran, ya sea el día que venga Jesús, porque Jesús va a regresar. Ese Jesús que lo mataron y que resucitó, ese Jesús va a regresar. Lo duro de esta historia es que después que regrese ya la oportunidad se va a haber acabado y terminado para salvación. El momento de salvación es hoy. El momento de aceptar a Jesús es hoy. El momento de dejar nuestra vida pecaminosa y nuestra vida desordenada es hoy. El momento de decir: Jesús, entra a mi corazón, reconozco mi pecado, reconozco que te necesito, es hoy. Porque si morimos hoy, de seguro vamos a ir a dos lugares: vamos a ir al infierno o vamos a ir al cielo. No hay lugares intermedios. Aunque usted crea y muchos crean que van a estar en una tumba y ya no hicimos polvo y no pasó nada, sí pasó. Hay muchos testimonios de personas no cristianas, ¿ok? Quiero especificar esto, que salieron del cuerpo cuando estaban en el hospital ya muertos. Salieron del cuerpo y ellos se metían en un túnel. Y no le voy a contar más historias, después usted investigue de esto. Y de momento comienzan a clamar por lo que están sintiendo, y el cuerpo regresa y el espíritu regresa al cuerpo y ellos comienzan a contar cosas que nadie puede entender. Pero estos son señales que Dios da
a la gente para que entienda que hay una vida después de la muerte, que después de que tu cuerpo muere, tu alma, tu espíritu, tu ser, esto que está en ti, que siente, que padece, que tiene sentimientos, está vivo, sigue en pie y pasa al juicio según lo que haya hecho, según si ha aceptado a Jesús y ha vivido una vida santa, va a ir con Jesús, pero si no, va a ir a una vida lejos de Jesús, donde dice la Biblia que será el lloro y el crujir de dientes. Pero bueno, estos cristianos eran verdaderos cristianos. Estos cristianos, cuando comenzó la iglesia, personas apasionadas por Dios, personas que amaban a Dios, personas que no le importaba la muerte. Ellos estaban dispuestos a morir por Cristo, por su fe, porque ellos creían que había una vida después de la muerte, porque ellos sabían que la única solución era Jesús, porque ellos entendían que el único camino, la verdad y la vida es Cristo, porque ellos sabían que la única respuesta a cualquier situación, temporada difícil, el momento que estés viviendo, cualquier depresión, cualquier adicción, ellos sabían que la respuesta a cualquier batalla que pudieran estar viviendo ellos era Jesús. Ahí nos encontramos con la mujer samaritana, con la mujer del flujo de sangre. Esta mujer que lo había gastado todo su dinero durante 12 años en médicos y nada había podido detener ese flujo de sangre. Pero el día en el que entró en contacto con Jesús, aleluya, ese día fluyó el flujo de sangre sin haber pagado un centavo. Es lo que pasa cuando entramos en contacto con Jesús, aleluya. No importa lo que estés pasando, cuando tú entras en contacto con Jesús, con el poder de Dios, Jesús tiene todo el poder para hacer cesar todo aquello que tú has intentado vencer con tus propias fuerzas. Has gastado todo, has utilizado todas las vías y no lo has podido vencer. Pero el poder de Dios es suficiente para darte la victoria. Es suficiente para sacarte de esa situación en la que estás. Entra en contacto con Jesús. Abre tu corazón a Jesús. No seas más rebelde, no seas terco, no seas fuerte, no sigas empujando, no lo sigas intentando tú, porque te has dado cuenta que por mucho que lo has intentado, no has podido solucionar nada. Necesitas de Jesús. Permítele a Jesús entrar a tu vida. No luches más con él. Hoy vamos a estar hablando un poco de Pablo, porque Pablo, tal vez te vayas a identificar hoy con él. Con Pablo. Pablo era israelita, judío de Israel, este Israel que conocemos hoy. De ahí era Pablo. Entonces, Pablo era una persona que amaba a Dios, pero llegó a amarlo de una manera incorrecta, porque pensando amar a Dios, se encontró persiguiendo a Dios. Y estamos en Hechos capítulo 9 y dice Saulo, él se llamaba anteriormente Saulo, dice Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Mira cómo la Biblia lo explica. Vamos a hablar cómo se encontraba Pablo en este momento. Pablo que conocía las Escrituras, Pablo que amaba a Dios, Pablo que era un hombre celoso por Dios. Pablo que era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón y él quería hacer la voluntad de Dios. Él quería cumplir el propósito de Dios, pero sin darse cuenta, lo estaba amando a su manera, a la manera que él creía que era la manera correcta, como muchos hoy dicen que aman a Dios, pero lo están amando a su manera, a la manera que ellos creen. No, yo amo a Dios, pero yo lo amo desde mi casa. Yo creo en Dios, pero yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito arrepentirme de mis pecados, porque sí, yo soy una buena persona. Dios me entiende. Yo hago buenas obras. Sí, yo ayudo a los pobres. Sí, yo soy muy buena persona. Y muchos de ustedes se encuentran hoy igual que Pablo, porque creyendo amar a Dios, estaban yendo en contra del mismo Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos amar y seguir a Dios a nuestra manera.
Hay una manera que Dios ha establecido para que nosotros le amemos y le sigamos. Y la primera manera es aceptar a Jesús en nuestro corazón. Nadie puede ser salvo y nadie puede llegar a Dios por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, por sus propias obras, por sus propias actitudes. Nadie. La Biblia dice que el único camino para llegar a Dios es Jesús. Es aceptarlo en tu corazón, es cambiar, es rendirte delante de Él, humillarte delante de Él. Y a veces Dios tiene que llevarnos a un punto en el que no podemos más, porque por mucho tiempo nos ha hablado y nosotros hemos seguido siendo rebeldes a su voz, y Dios tiene que ponernos en ciertas circunstancias, muchas veces dolorosas, a veces un accidente, a veces un hospital, a veces pérdidas, a veces una ansiedad tan profunda que decimos: puedes hacer algo conmigo, Señor, como el podcast que grabamos que subimos este lunes a nuestra página, José Miguel Martínez Podcast. Y este hermano contaba, Marcos, que muchos lo deben conocer porque él ya está en las redes, hace chistes y todas esas cosas, pero pone su mensaje de salvación allí, Marcos Reyes. Y él contaba que él llegó a un punto en su vida cuando estaba tan metido en las adicciones, que él, por mucho que lo intentó, él ya no podía más. Y él le dijo: Señor, tú puedes hacer algo más conmigo, en serio, ya no puedes hacer nada más. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. Llegamos a un punto tan duro y tan difícil después de intentarlo, y luchamos con algo y queremos salir de ahí y ya no podemos, y a veces le decimos a Dios: Señor, tú puedes hacer algo más conmigo. Y yo quiero decirte: sí, Dios sí puede hacer algo más contigo. Solo tienes que humillarte delante de Él. Humíllate delante de Jesús y dile: Jesús, a partir de hoy yo reconozco mi pecado y necesito que tú gobiernes en mi vida. Gobierna mi vida. Ya no quiero hacer más mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero hacer más las cosas por mis propias fuerzas. Ahora quiero que tus fuerzas estén sobre mí. Y dice que Saulo, este Saulo que amaba a Dios a su manera, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Respirando significa que él estaba, ¿sabe cómo? Que lo que tenía dentro de él era amenaza contra los cristianos, amenaza y muerte contra ellos. Él estaba listo para matar, y ya había matado ya. Ya él había matado. Cuando habla esto, es que ya había pasado un tiempo en el que él estaba en este estilo de vida, persiguiendo a los cristianos y matando a los cristianos, a los seguidores del Señor, respirando aún amenazas, amenazando a los cristianos. Él estaba amenazando, como muchos hoy. Sí, hay mucha gente hoy que amenaza a los cristianos y los critica y blasfema y los maldice y le llaman locos y le dice: ustedes son unos bobos, unos estúpidos. Y perdonen la palabra, pero le estoy hablando lo que sucede, lo que se habla. Y no me estoy defendiendo, porque no necesitamos defendernos como cristianos. Simplemente le estoy contando lo que pasa, porque tenemos a alguien que nos defiende, y ese es Dios. No necesitamos hacerlo, ni pelear con ustedes, ni nada, porque Dios, y un día se va a saber quién es quién, un día se va a saber la verdad. Y dice que Pablo estaba persiguiendo, él estaba como león persiguiendo a los cristianos, con amenaza de muerte tras los discípulos del Señor, es decir, detrás de todos aquellos que habían aceptado a Jesús en su corazón. Entonces él fue al sumo sacerdote, era el líder de Israel en ese momento, el líder religioso, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Es decir, ya se salía de su jurisdicción y él tenía que pedir autorización al sumo sacerdote, al líder religioso, para ir a Damasco, a donde estaban las sinagogas de Damasco. Para que ustedes vayan entendiendo más o menos, es como si fueran iglesias, pero con la creencia judía.
¿ok? No como una iglesia que usted conoce hoy, pero eran pequeñas construcciones pequeñas donde se hablaba la palabra de Dios, no a Jesús, sino se hablaba la palabra de Dios. Luego explicamos eso, un poquito complicado, pero luego se lo explicamos. Entonces, él pidió autorización para ir a Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Este camino significa de los seguidores de Jesús, de los que están siguiendo el camino de Jesús. Si él los hallaba, los trajese preso a Jerusalén. Ahora, Pablo estaba listo para seguir persiguiendo y matando. Él pide autorización, pide cartas, como si usted fuera el gobernador a pedirle una carta de aquí de Cancún o de toda la región. Oye, yo quiero ir a tal lugar, a abrir una empresa, qué sé yo, hacer cualquier cosa, pero como se sale de la jurisdicción, necesitas una autorización de un gobernador más grande. Entonces pide la autorización y con esa carta tú eres libre de hacer lo que vas a hacer. Lo mismo sucedió. Pablo pidió una carta, le dieron la autorización para ir a traer a los cristianos, meterlos presos. Entonces Pablo le dan la autorización y él sale. Ahora, nos encontramos en el capítulo 3, mas yendo por el camino, él ya iba listo a cumplir la asignación que él creía que estaba haciendo de parte de Dios. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y es importante aclarar esto porque hay mucha gente que están diciéndose que vienen en nombre de Dios, haciendo muchas cosas y al final no lo están haciendo. Así que piense usted que usted está haciendo en nombre de Dios y realmente no lo está haciendo. Dice, y cayendo, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, es decir, cerca de la ciudad donde él iba a cumplir ya la misión que él creía que estaba haciendo en nombre de Dios. Hermano, hay que tener cuidado del camino que llevamos. ¿Cómo nos estamos dirigiendo? Ayer en el tiempo de los hombres en la iglesia estábamos platicando un poco de esto. El pastor José Miguel, y se estaba hablando acerca de muchas veces planes que tenemos, propósitos que tenemos, tal vez el de un trabajo, tal vez el de alcanzar una casa, el de viajar, el de ser un profesional, el de tener un cargo. Y pensamos, y a veces esas cosas son buenas, ¿no? Pero a veces no contamos con Dios para saber si esas cosas que vamos a hacer es el propósito y la voluntad de Dios. Y continuamos avanzando y avanzando. Y creemos que todo está bien, pero nos encontramos muchas veces con una pared y comenzamos a sufrir cosas, comenzamos a sufrir pérdidas de dinero, de trabajo, de coche, accidentes. Muchas cosas que sucedemos y le preguntamos a Dios, ¿por qué pasó esto? Y a veces es el mismo Dios deteniéndonos, porque si Dios no nos detiene, el dolor que vamos a sufrir más adelante va a ser mucho peor. Y a veces Dios tiene que detenernos antes de que nosotros sigamos avanzando por nuestro bien. Y hoy quiero más adelante contarles unos 3 testimonios de algunas cosas que hemos pasado como familia, que Dios ha tenido que detenernos, porque hemos avanzado, y a veces sabemos que Dios nos está diciendo no sigas por ese camino, por el camino donde vas estás mal, pero nosotros seguimos avanzando, nosotros seguimos porque queremos hacerlo, es nuestra voluntad, es nuestro deseo, es lo que queremos hacer, y Dios entonces tiene que hacer cosas que no son tan gratas a nosotros, pero Dios sabe que es lo único que ya puede hacer porque agotó todas las posibilidades con nosotros y nosotros no entendimos que Él no quiere que sigamos hacia adelante. Entonces Dios tiene que utilizar los métodos no gratos para nosotros. Y usted se va a reír porque esta mañana me estaba acordando de una de esas cosas, ¿no?, que me pasó y fue terrible, pero bueno, ahorita les cuento. Y dice que Pablo estaba ya listo para hacer, entre comillas, la voluntad de Dios. Y versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente.
Esta palabra me impactó, repentinamente. Este repentinamente significa que de repente. Es algo que le sucedió a él y a muchos de ustedes le ha pasado o le va a pasar. Algo de repente que va a pasar. Y no es algo aparentemente bueno. Va a ser algo que va a traer secuelas, va a traer consecuencias a nuestra vida. Pero si nos humillamos delante de Jesús, siento a Dios hablándole a alguien, diciéndole: detente del camino por donde vas. Detente de la decisión que estás tomando. Detente. Ya has escuchado mi voz que te está diciendo detente, y sigues avanzando hacia adelante. Dios te está diciendo hoy: detente. Por mucho tiempo has andado en este camino creyendo que estás haciendo mi voluntad, y mientras escuchas mi voz, hoy siente que Dios te está diciendo que por el camino donde has ido es el camino erróneo. Y Dios te está diciendo: el momento que te detengas. Es el momento que te detengas y cambies tu caminar. Cambies tu camino, porque no estás haciendo mi voluntad. No estás cumpliendo mi propósito. Estás yendo al contrario, en contra de mí. Y dice que yendo Pablo a perseguir a los cristianos, de repente, repentinamente, les rodeó un resplandor de luz del cielo. Imagínense esto. Esto no fue el sol, porque si hubiera sido el sol, la Biblia hubiera especificado que era el sol, pero no era la luz del sol. Era el mismo Dios, era el mismo Jesús, resplandeciendo en toda su gloria, al punto que no lo podía mirar Pablo, de lo grande que es la gloria de Jesús. Y un resplandor de repente así tan fuerte, él pudo ver, y dice que le rodeó ese resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía. Ahora, este resplandor a todos nos va a hacer caer en tierra. Muchos de ustedes van a caer en primer lugar físicamente. ¿Qué es una caída físicamente? Son situaciones que pasan en la parte física. Son situaciones, puede ser una enfermedad que llega a tu vida, un cáncer, un tumor, una gastritis, una diabetes, qué sé yo, cuántas enfermedades pueden llegar, una caída, una partidura de espalda, de columna, de pierna, cuántas cosas pueden pasar. Y ese es el primer impacto con Dios. Ese es el primer encuentro así con Dios, porque muchas veces hay gente que necesita este tipo de encuentro, porque son personas tan tercas, tan rebeldes, que están tan decididas a hacerlo, que necesitan un encuentro sobrenatural de esta manera y a estas dimensiones. Necesitan encontrarse, impactarse a tal punto que su mente pueda comenzar a reflexionar. Yo sé que muchos de ustedes ya han pasado por esto, y muchos de ustedes están al punto de pasarlo, y otros Dios le está anunciando esto para que no tengan que pasarlo. Y muchos dirán: ay, qué Dios tan cruel, ese Dios está terrible. No, porque te ama, Dios hace eso. ¿Por qué usted a veces nalguea a su hijo? A veces lo castiga y lo regaña. ¿Por qué? Porque usted no quiere que pase algo peor después. Niño, no metas el dedito en la corriente y tú lo ves que va para allá y tú lo alas, niño, no, y tú lo vuelves a jalar y después niño, no, le metes 2 gritos así, aunque no te guste hacerlo y te duele hacerlo, y a veces lo nalgueas, ¿verdad que sí? Y el niño comienza a llorar y a ti te duele nalguearlo, pero tú sabes que tú lo vas a hacer para que él entienda que no debe poner la mano allí, porque si no las consecuencias van a ser peores que un regaño y que 2 o 3 nalgadas. ¿Cuántos niños hemos visto muertos por poner el dedo donde no deben? Y Dios te está diciendo hoy, como buen padre, oye, detente del camino. No sigas, no continúes, detente, párate. Ese trabajo no es para ti, esa decisión que estás tomando no es para ti, esa carrera no es para ti, ese viaje que vas a hacer no es para ti, esa relación no es para ti. Ten cuidado,
Ten cuidado, y a veces pensamos que es hasta Dios el que nos abrió esa puerta. Oye, Dios te dice, no robes, no lo hagas, no te drogues, no tomes, no fumes, no te emborraches. Oye, no lo hagas. Cuidado con esa mujer o ese hombre, vas a perder tu familia. Y tú diciendo, wow, qué oportunidad esta. Esa morrita se va. Dios, esta oportunidad no la voy a volver a tener. Y Dios dice, oye, cuidado. Cuidado con lo que estás haciendo. Cuidado con estas decisiones. Cuidado, hijo mío. Cuidado, ten calma. Desvíate de ese camino. Vuelve al camino. Vuelve a la senda de la vida. Vuelve al camino de la luz. No sigas como Pablo por el camino erróneo. No sigas allí. Se levantó una gran luz. Se le apareció una gran luz de repente. Porque de repente te va a pasar lo que te va a pasar. Sí, así es. Yo sé que esta palabra es dura, pero si tomas una decisión de rendirte delante de Dios, vas a ver el cambio de vida que vas a tener. Esta luz se le apareció de repente y Pablo cayó. Pablo cayó al suelo. Pablo cayó. Escuchen esto. Pablo cayó. Y como les decía, esa caída para ustedes puede ser muchas cosas. El problema es que mucha gente cae físicamente, pero no cae espiritualmente. Y cuando me refiero a la caída espiritualmente, me refiero a esa rendición delante de Dios. Hay mucha gente que caen físicamente, pero se vuelven a parar físicamente a seguir por el camino en el que iban. No importa lo que estén pasando, como a mi papá le pasó, que él estaba al principio del cristianismo, Dios le estaba llamando, pero él se puso rebelde por cosas que pasaron en la iglesia, por luchas que hubieron. Él se puso rebelde y él dejó de ir a la iglesia y él se metió a trabajar. Y hermano, Dios le partió el tobillo, se lo rompió en un escaloncito así, poniendo el piso suavecito, el pie en el piso así suavecito, le partió. Pero él siguió rebelde. Eso no escarmentó. Aún así, con el pie partido y roto, ¿sabe qué pasó? Él siguió trabajando, siguió rebelde. Entonces las consecuencias tuvieron que subir, porque Dios tenía un propósito con él y porque Dios no quería que siguiera por el camino donde iba, porque iba a parar mal. Hasta que él entendió, pero mucha gente son así, ok, caes físicamente por situaciones que Dios permite, que Dios hace en tu vida, pero nos paramos más rebeldes, nos paramos más fuertes y dice, porque tú hiciste eso, Dios, pues yo voy a seguir hacia adelante. A mí no me importa, yo te voy a demostrar. Y es que a veces nuestro orgullo es tan grande, nuestro orgullo, nuestra altivez es tan fuerte que seguimos luchando contra Dios. Seguimos luchando contra la voluntad de Dios. Y Dios quiere llevarnos al mejor camino. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere levantarnos. Dios quiere darnos la mejor vida. Dios quiere avivarnos. Dios quiere sanar nuestro corazón. Dios quiere cambiar nuestra vida, nuestra familia, todo. Pero nosotros seguimos rebeldes, yendo en contra de Dios. Así estaba Pablo, rebelde. Él estaba enfocado, ¿cómo se dice? Ciego. Como a veces hay parejas que se enamoran y tú le estás diciendo a tu hijo o a tu hija, oye, pero tú no logras ver que ese muchacho o esa muchacha no es para ti, ese hombre o esa mujer, pero tú no logras ver lo que está haciendo, su conducta, cómo él se conduce, cómo ella se conduce. Tú no, es que yo estoy enamorado, pero es un santo, es un angelito de Dios, no hace nada, tiene sus defectos, pero lo que para ti es un pequeño defecto, aquellos que te aman están diciéndote, no es un pequeño defecto, es algo que te va a llevar a la destrucción. Escucha lo que te estamos diciendo. Y así la voz de Dios nos está diciendo, oye, no lo hagas. Y nosotros ciegos, enamorados y ciegos, no, porque yo lo quiero hacer, porque yo voy a llegar. Olvídate, Dios, en otro momento yo cuento contigo. Y seguimos tercos y tercos. Vamos a seguir. Mañana, versículo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa es la voz de Dios hoy diciéndote tu propio nombre.
¿por qué sigues en contra de mí? ¿Por qué sigues en un camino erróneo? ¿Por qué si estás escuchando mi voz diciéndote el camino por donde estás mal? ¿Por qué sigues insistiendo? ¿Por qué si estás escuchando a los predicadores, a mucha gente diciéndote acércate a mí, acepta a Jesús en tu corazón? ¿Por qué sigues en contra de mí? ¿Por qué sigues así de rebelde acostándote con esa mujer o ese hombre que no es tu esposa, que no es tu esposo? ¿Por qué sigues de rebelde traicionando a tu pareja? ¿Por qué sigues de rebelde robando, drogándote, emborrachándote? ¿Por qué sigues de rebelde inmiscuyéndote en pornografía? ¿Por qué sigues de rebelde mintiendo? ¿Por qué sigues de rebelde? Te dice el Señor. ¿Por qué sigues en contra de mi voluntad? Por el camino donde vas es un camino de perdición. Es un camino que no te va a llevar a nada bueno. ¿Por qué sigues en ese camino? Esto pueden sonar palabras fuertes, pero como hace 2 sábados una joven, estábamos en el tiempo de los jóvenes en la iglesia y estábamos haciendo algunas preguntas sobre ciertos temas como esto y ella dijo, las decisiones más duras te llevan a las mejores cosas. Las decisiones más duras y difíciles te llevan a las mejores bendiciones. Y así es. A veces las decisiones más duras, renunciar a tu voluntad, renunciar a lo que quieres hacer, renunciar a esa pareja que la amas, pero tú sabes que te está haciendo daño y con el paso del tiempo el daño va a ser mucho peor. Antes de tomar una decisión más fuerte de casarte o de cualquier cosa, Dios te dice, sal de allí. Sal de allí. Es el momento, porque después de que avance el tiempo, las consecuencias van a ser mucho peores. Saulo cayó. Y Jesús, qué lindo es que Jesús te conoce. Jesús lo conocía porque lo mencionó hasta por su nombre. Y hoy Jesús te menciona hasta por tu nombre, como te llames Carlos, Ramón, Cintia, Ivonne, qué sé yo, el nombre. Dios te conoce y porque te conoce envió este mensaje y te dice, Ramón, Claudia, ¿por qué me persigues? ¿Por qué sigues en contra de mi voluntad? ¿Por qué no te rindes delante de mí? Y esto diciéndole Dios el nombre a Saulo habla la misericordia de Dios, habla que Dios es un Dios que está pendiente a lo que está pasando, que Él te conoce a ti más íntimamente, más profundamente, conoce tus planes, tus sueños, lo que quiere hacer y como Dios quiere que tú tengas un final feliz, como se dice en los cuentos de hadas, y Él conoce cuál es la manera de que tú puedas llegar a este final feliz. Él te dice, mira, yo sé cuál es el camino para llegar a esto que tú quieres lograr en la vida. Pero el camino por donde vas no es el camino que te va a llevar allí. No es ese el camino. Fíjese que la Biblia dice que Dios tiene planes mayores que los de nosotros para darnos el fin que estamos esperando. Es decir, que a veces Dios no está en contra de tu plan y de lo que tú quieres hacer, no. A veces Dios está de acuerdo, pero Él te dice, el camino que estás utilizando para llegar a ese propósito no es el mejor camino. Utiliza mi camino para que tú veas que vas a llegar a lo que tú quieres hacer y mucho mejor. Saulo, ¿por qué me persigues? Esa es una pregunta que debe resonar en tu mente hoy. ¿Por qué sigues en el camino que no te está llevando a Dios? ¿Por qué sigues en ese camino que Dios te está diciendo no vayas por ahí, pero tú sigues de terco, de rebelde por ese camino? ¿Por qué? Es la pregunta que Dios le está haciendo a Saulo. Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, Saulo estaba persiguiendo a Jesús. Usted me preguntará, oye, Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Ah, pero el que persigue a los cristianos, sorpresa, está persiguiendo al mismo Dios. Por eso yo le decía ahorita que nosotros no nos tenemos que defender. No, yo no tengo que defenderme. Yo te amo. Si usted me critica, yo te amo. Si usted me maldice, yo te amo. Si yo tengo que darte un vaso de agua, te lo doy. Una ofrenda, te la doy. Porque te amo. Dios quiere salvar tu vida. Pero no te olvides de esto. La Biblia dice que no contenderá para siempre.
el Espíritu de Dios con el hombre no contenderá para siempre. Tenemos un Dios que pelea la batalla por nosotros. Palabra dura, pero es la realidad. Para que no te tomes de sorpresa, tenemos un Dios que pelea nuestras batallas. Y Saulo persiguiendo a los cristianos, y sale el defensor de los cristianos, aleluya. ¿Quién? El Rey de la Gloria, Jesús. Y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Dónde está el versículo? Se me fue. Dice, versículo 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Ese es Pablo respondiendo a esa luz que él no logra ver. ¿Qué fue la luz que lo tumbó, que lo hizo caer en el suelo? Y él dice: ¿quién eres? Esa voz que yo estoy escuchando, ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ay, ¿por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué no salgo de una y entro en otra? Pérdidas, lágrimas. ¿Por qué? Porque yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ay, pero, oye, no salgo de estas batallas tan duras que estoy viviendo. Porque hay batallas que son el plan de Dios, pero hay batallas que nos las estamos buscando y nos preguntamos ¿por qué tantas lágrimas? ¿Qué pasa con mi vida? Como decía este joven, ¿por qué me pasan tantas cosas? Y la respuesta de Jesús es esa. Lo que te estás pasando es que estás luchando contra mí. Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo, y estás chocando contra mi poder. Estás chocando contra mi voluntad. Y ahora escuchen lo que le dice. Yo soy Jesús. Se me fue. ¿Dónde está? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa. Mira la expresión que Cristo le dice. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo sé que para algunos le estoy hablando en otro idioma, pero se lo voy a explicar ahora. Dura cosa, le está diciendo, una cosa muy peligrosa y difícil es dar coces. Coces significa estar dando patadas, es estar siendo rebelde contra el aguijón. Esto es una frase que se utilizaba en aquel tiempo, y está hablando acerca de los bueyes. Cuando los bueyes están arando la tierra, están dos bueyes arando la tierra, el hombre, el arador que está allí guiando a los bueyes, tiene una vara grande, y esta vara grande tiene un pincho en la punta. Cuando yo vivía en Playuela era un pueblo de Pinar del Río, en un estado allá en Cuba. Era un campo, y ahí no se araba con tractor. Poca gente tenía un tractor para arar, y tenían muchos bueyes. Y muchas veces yo aré también, y ellos tenían una vara, una madera grande, redonda, y en la punta tenían como la punta de un clavo, así bien filosa. ¿Para qué era esto? Para que cuando el buey se pusiera rebelde, se pusiera terco y dijera: yo no voy a seguir arando porque yo soy buey, porque yo nací buey, y porque yo me voy a quedar aquí y no voy a seguir haciendo tu voluntad. ¿Sabe lo que hacía el del arado? Agarraba aquella punta y le hacía así por la nalga y por la pierna. ¡Rácata! Y aquel buey saltaba de una y se iba a arar. Pero algunos bueyes se ponían rebeldes. Sí, se ponían rebeldes, y entonces ya no tenían que darle un pinchazo, ya tenían que darle dos, ya tenían que darle tres, y se ponían más rebeldes, como pasaba aquí en esta historia, que se cayó Pablo al piso. Y esas son las situaciones que pasan en nuestra vida. Dios nos tumba, Dios nos detiene, Dios manda alguna situación, pero muchos de nosotros seguimos rebeldes y seguimos insistiendo, yendo en contra de la voluntad de Dios. Y Cristo le está diciendo: Pablo, es dura cosa ir en contra de mi voluntad. Eso es muy duro. Es como el buey que se resiste a arar. Y cuando se resiste a arar, no solamente se detiene, sino que se pone a darle patada,
a tirarle patada al aguijón. Es como si usted agarrara una aguja en la mano y agarrara la mano y comenzara a hacerle así, a pegarle a la aguja. Es lo que estaba diciendo Cristo, a darle a la aguja bien duro. ¿Qué va a pasar? Cada vez que usted le dé a la aguja, se le va a enterrar en la mano y va a sufrir y va a sangrar. Pero aún así, usted se vuelve rebelde y lo continúa haciendo. Pero mientras más lo haga, más va a sufrir, más las heridas van a ser grandes y más va a salir la sangre. Y Jesús le está diciendo, no sean como el buey rebelde, que aunque lo están pinchando, él sigue renuente en el mismo lugar y tirando patada para atrás. Y en cada patada de rebeldía, y la patada significa seguir hacia adelante rebeldemente, en cada patada que hace hay una consecuencia, hay un pinchazo, hay enfermedad, hay dolor, hay pérdidas, hay cosas que pasan y después nos preguntamos por qué. ¿Por qué? Porque dura cosa es dar cosas, es ser rebelde y seguir empujando contra el aguijón. Esto fue una declaración que Pablo entendió de una vez. De una vez Pablito lo entendió. Dura cosa, te dice el Señor, te es seguir yendo en contra de mí. Nunca podrás contra Jesús. Nunca podrás. Nunca podrás vencer a Jesús. La consecuencia de ir en contra de Jesús, no estamos listos para soportarla. No estamos listos. Porque a veces Dios tiene misericordia y hace lo que hizo con Pablo. Pero a veces, ¿sabe qué pasa? Dios nos deja y nos dice, pues bueno, continúa. Y después vienen muchas lágrimas. Y Dios te dice, no sigas dándole contra al aguijón hoy. No sigas. Ya te ves sufriendo, ya estás sufriendo. No continúes así. Detente. El sufrimiento es una señal de que Dios te está diciendo, detente, el camino por donde estás mal. No sigas tirando patadas contra este aguijón, contra este pincho. No sigas tirando esas patadas. No lo sigas haciendo. Detente. Detente, buey. Como se dice, sí, es el buey. El buey se pone terco, hermano. Yo veía aquellos bueyes y se ponían rebeldes. Decían que no andaban y mientras más ellos se detenían, el hombre le daba más pinchazo hasta que el buey se paraba y comenzaba a tirarle patada, a darle patada, aunque se estaba pinchando, pero llegaba un momento en que ya no podía más del dolor el buey y tenía que rendirse, irse hacia adelante. Dios no quiere que sufras más. Dios quiere que te detengas hoy. No sé cuál es la circunstancia que estés viviendo en la que el mismo Dios te haya puesto, llamando tu atención, diciéndote, hey, estoy aquí, yo soy la salida, yo soy la solución, yo soy el camino. No sé cuál sea tu circunstancia hoy, no sé, pero Dios te está diciendo, no te humilles solamente en el cuerpo, humíllate también en el espíritu. No te vuelvas rebelde, no seas rebelde, como me pasó a mí cuando estaba estudiando en la escuela. Yo estaba en una escuela que estaba en medio de muchas escuelas. Yo estaba becado, me iba el lunes y regresaba el viernes. Y todas las demás escuelas estaban así también, escuela de música, escuela de medicina. Y mi escuela estaba abierta y podíamos ir a las demás escuelas. Y todos los muchachos tenían, me imagino yo, 14, 15 años, 16 años. Todos los muchachos ya en la noche, después de comer y bañarnos, se iban a las otras escuelas a buscar novia, a buscar las muchachas, a tener relaciones y todo. Bueno, eso era una película. Un desastre. Había una muchacha que yo había salido del grado anterior con ella. Y estábamos medio enamoraditos. Ahí habíamos tenido nuestros roces. Y la muchacha me manda a buscar. Imagínense, ella estaba al lado de la escuela mía y ella me manda a buscar. Yo sabía que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Yo estaba en mi lucha, pero yo estaba, ¿tú sabes cómo? Rebelde. Rebelde. Y me mandó a buscar. Ya tú sabes para qué me mandó a buscar allá a su escuela, ¿no? Y ahí lo que se iba a armar era candela. Como se dice, y yo me preparé esa noche, listo, perfumadito, y vamos para allá.
pero que entre la escuela donde yo estoy y esa escuela había que pasar era como un trillo así, pero ese trillo tenía un charco abajo, cortito de agua, donde habían aguas que pasaban ahí, aguas feas, eso apestaba fuertísimo. Y era de noche, hermano, yo voy para allá, ya tú sabes, como se dice, y como muchos de ustedes ya han preparado hoy, voy a comérmela, o voy a comérmelo. Sí, yo sé, porque muchos están preparando y todo, y están yendo en contra de la voluntad de Dios, están casados o casadas, y están ya están listos, me voy para el motel, ya estoy preparando la casita, lo que voy a rentar, y voy a comérmela o a comérmelo. ¿Sabe qué me pasó? Cuando yo iba en camino, estaba oscuro, yo iba pasando por ese charquito que era chiquitito, 1 metro tenía, y tenía como una tabla así de concreto para pasar. Se me va el pie, hermano, y yo meto el pie en ese charco. Un charco así, pero de lodo apestoso. Se mete el pie, se me hunde todo mi par de tenis blanquito en medio de todo ese lodo, pero se me hunde completo, te estoy hablando por encima del tobillo. Ya sabe cómo yo me enojé. Me enojé, pero que yo estaba rebelde como el buey. Pero yo dije, no, espérate. Yo regresé para atrás, para la escuela donde yo estaba. Me lavé el tenis. Y mientras yo me lavé el tenis, estaba enojadísimo, quitando. Imagínate un par de tenis blanco con lodo negro, apestoso de todo. Lo lavé, y mientras yo lavaba, yo decía, yo voy a regresar de nuevo para atrás. Yo estaba, tú sabes cómo, dando cosas contra el aguijón. Dando. Gracias a Dios, hermano, que tardé en lavarlo. Y mientras yo tardaba en lavarlo, el Espíritu me decía, no vayas. Yo me seguí y regresé para allá, pero después ya me arrepentí del pinchazo que me dio Dios cuando yo metí el pie ahí. Y regresé y ya le dije, Señor, perdóname. Porque no era una muchacha cristiana, obviamente. Regresé y ya, con las consecuencias, porque ahora tenía el tenis mojado. No se iba a secar durante toda la noche, el tenis lleno de peste, y al otro día estaba yo con un tenis oscuro de lodo y otro tenis blanco, mojado y con peste, porque hay consecuencias a nuestros actos. Bueno, hermano, ¿qué le puedo decir? No sigas luchando contra Jesús. Ríndete a Él. Pablo se paró y Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Él se humilló entonces en el espíritu. No se paró rebelde, sino que se humilló en el espíritu y se fue y le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y ahí Dios le dio instrucciones. Y Pablo de allí hacia adelante, en vez de ser un perseguidor de los cristianos, se convirtió en un pescador de cristianos. Comenzó a predicar al punto que dio su vida por Jesús para predicar la palabra. Y hoy muchos de nosotros estamos siendo cristianos porque Pablo obedeció la voz de Dios y comenzó a predicar, porque Dios lo llamó a predicarle a los gentiles, es decir, a nosotros, a los que estábamos fuera del pueblo de Israel, y él predicó muchísimo en muchas partes, en muchas naciones, en muchos pueblos, y así el evangelio comenzó extendiéndose. Quiero terminar con este testimonio. Hace como 2 años, mi esposa va a ver este testimonio, se va a acordar. Ella estaba rebelde. Esa es la palabra, rebelde, lista para trabajar. Dios le había dicho que no podía entrar más a ese trabajo, que ella estuvo durante 6 años en ese trabajo. Luego nos casamos, ella se fue a Cuba y regresamos, pero a veces las circunstancias se ponen tan difíciles, hermano. En serio, se ponen duras las circunstancias, los niños, dura, que no hay dinero. Y Dios le decía, no entres a ese trabajo. Bueno, ella estaba rebelde, fue hasta, creo que fue Chetumal, se entrevistó, estuvo como 2 días allá gastando dinero, entrevistándose. Ella rebelde a la voz de Dios y Dios diciéndole, no entres a ese trabajo. Pero ella dando cosas contra el aguijón, rebelde, como el buey dándole patada al clavo ese. Fue, gastó dinero,
esperó, se entrevistó, regresó. ¿Y saben qué pasó? A los días se entera de que está embarazada. Y en el trabajo no aceptan personas embarazadas. ¿Sabe cómo se puso ella? Rebelde contra Dios, y lloraba. Ella me va a ver, me va a escuchar y me debe estar viendo. Pero Dios me dijo, cuéntalo, para que la gente sepa también de lo que han vivido. Ella llorando y llorando y frustrada con Dios. Muy frustrada con Dios. Frustrada y llorando y rebelde, y no, ¿y por qué? Yo quería trabajar y yo quería el Señor y bla, 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 bla. Claro, porque a veces no podemos estar yendo en contra de lo que ya Dios nos dijo que no hiciéramos. Al final de todo ella entendió. Mucho tiempo después no entró al trabajo, en contra de su voluntad, porque las decisiones muchas veces las vamos a tener que tomar en contra de nuestra voluntad y de lo que queremos hacer, pero es mejor, es mucho mejor. Con el paso del tiempo ella lo fue entendiendo. Le tomó tiempo, sí, le tomó tiempo entenderlo, dolor, humillación, rendirse delante de Dios y muchas veces decir, no entiendo, Señor, estoy cansada, mira cómo estamos, no tenemos dinero, ay, no hay dinero ni para pañales, ni para nada, pero al final lo entendió. Y hace como un mes atrás la llamaron ahora del trabajo, porque no la llamaron más. No. Y ahora la llamaron y le dijeron, estamos listas para darte el puesto del trabajo y de jefa. Y ella me preguntó y me dijo, ¿qué hago? Y yo le dije, no me preguntes, tú sabes lo que tienes que hacer. Porque Dios le seguía diciendo, no. Pero ahora ya había llevado Dios a la madurez donde ella no lo buscaba. Ahora el trabajo vino a ella. Esa es la parte difícil. En el momento más crítico que estábamos. Y ella aceptó y Dios dijo, y ella dijo, no lo voy a hacer. Y yo sé que eso va a traer muchas bendiciones a ella. Yo sé que tu decisión, mi amor, no fue en vano. Y la decisión de muchos que van a tomar no va a ser en vano. Acepta a Dios en tu corazón. Acepta a Jesús si no lo conoces, porque esa decisión no va a ser en vano. Vas a recibir muchas bendiciones.